Quiero dejar algo en claro desde el inicio y es que sé que este es un tema sumamente incendiario que suele secuestrarse emocionalmente muy rápido. Y es que esto no es un ataque contra las mujeres ni contra el feminismo como una idea histórica. No, no hay misoginia ni tampoco provocaciones baratas. Es un análisis con un enfoque psicológico de una deriva muy específica que es el feminismo radical contemporáneo. Y es que hay una diferencia que es bastante clara entre feminismo y feminismo radical. Y es que uno es una lucha por la dignidad y la igualdad de derechos y la otra es una narrativa que necesita de enemigos para sostenerse. El feminismo histórico buscaba justicia, el feminismo radical busca culpables. Y cuando una causa deja de buscar justicia y empieza a buscar enemigos, algo ya se rompió, algo ya valió madres. Y ya no estamos hablando de política ni de derechos, estamos hablando de una estructura social que está emocionalmente rota. Entonces, el feminismo no nace como un odio, nunca fue algo que haya nacido del odio, nace como una lucha legítima por derechos civiles en contextos que eran sumamente específicos donde la mujer no podía votar, no podía estudiar, no podía tener bienes, ni siquiera podía decidir sobre su propia vida. Surge en estos momentos y lugares bien concretos donde la desigualdad era no solamente legal, sino explícita. Su enfoque original era precisamente que buscaban igualdad, dignidad, y autonomía para las mujeres. El problema cuando aparece, cuando esa lucha deja de ser por derechos y se convierte en una lucha por identidad totalizante. Cuando deja de ser una causa y se convierte en algo personal, cuando se convierte en un yo. Ahí es donde entran las mugrosas políticas públicas, mal diseñadas, por supuesto, que en lugar de empoderar, pues infantilizaron a la población, que en lugar de igualarla, la dividieron y que en lugar de reparar algo, capitalizaron el resentimiento de un sector de la sociedad, mayormente mujeres, que necesitaba radicalizar sus emociones porque estructuralmente pues estaban bastante rotas. Toda ideología que se vuelve identidad absoluta deja de pensar y empieza a reaccionar. Y eso aplica para cualquier contexto en el que se haya radicalizado una idea. Ahora, el contraste con las mujeres verdaderamente poderosas, las figuras históricas, pues es que éstas no construyeron su identidad desde el odio ni desde la victimización permanente. Podemos pensar en figuras como Marie Curie, que fue una física pionera en los estudios de la radiactividad, Rosa Parks, activista política afroamericana. Podemos pensar bajándolo a lo cotidiano, podemos pensar en las abuelas y en las madres, quienes muchas veces en nuestros contextos latinoamericanos fueron mujeres que estuvieron a cargo y sostuvieron familias enteras que enfrentaban carencias, mujeres que trabajaron sin discursos grandilocuentes y sin necesidades de odiar al hombre para afirmarse constantemente. Mi abuela, una mujer que luchó por los derechos de la igualdad en la educación en Tijuana, que ayudó a establecer la conmemoración del 8 de marzo como algo obligatorio en el sector de primarias públicas. Mi madre, una mujer que enviudó en sus 40, se quedó con cuatro hijos adolescentes a los cuales les dio carrera trabajando doble turno y nunca se quejó y nunca culpó a nadie de su realidad. Eh, el verdadero, el verdadero feminismo histórico nunca nació del resentimiento, no tuvo nada que ver con eso. Más bien nació de una solidez interna y de una estructura emocional bastante funcional. Y quizás la parte más incómoda es que yo quiero hablar de la femenina radical, pero no solamente de ella, sino adentrarnos en su psicología. Porque vale aclarar que no todas, vale aclarar que esto no es algo que podamos generalizar en toda la masa, pero sí un patrón que es bastante recurrente. Cuando hablamos de feministas radicales, debemos de saber que siempre se repiten historias sumamente marcadas por heridas de abandono emocional o simbólico, por figuras masculinas ausentes, inconsistentes, violentas y de abuso y de todo tipo, o emocionalmente distantes y no disponibles.
Eh, hay una, hay una sensación temprana de indefensión donde el mundo se vive como un lugar hostil e impredecible y sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque en el mundo hay hombres y donde hay hombres hay peligro. A eso se refiere la indefensión. No hay nada más que hacer más que subsistir en este entorno. Por eso la relación con el padre siempre va a ser clave y no en un sentido moral, sino en un sentido psicológico. Por eso hablamos de que a una feminista radical siempre le faltó papá, de una manera u otra. Padres ausentes que nunca estuvieron en casa, que de plano no crecieron con ellas, padres débiles que no pudieron sostener ni proteger, padres idealizados en la infancia pero sumamente odiados en la adultez por X razón. O figuras autoritarias sin afecto, donde hubo mucho control, pero no hubo absolutamente nada de vínculo. El resultado es, pues, que el hombre deja de ser un individuo, deja de ser de carne y hueso y se convierte en un símbolo. Y ya no es que seas tú, Juan o Pedro o Luis, sino que ahora es el patriarcado. Ese es el símbolo en el que se convirtió el hombre y es el enemigo abstracto donde se deposita todo el daño no elaborado. Es decir, todo aquello que no se trabajó por X o Y situación va a ser depositado todo ese daño en la figura del hombre como símbolo. A nivel de personalidad de una feminista radical, obviamente no estamos diagnosticando nada, pero vamos a describir una generalidad, pues aparecen rasgos compatibles con una identidad frágil, pensamiento dicotómico, es decir, hablamos de bueno, malo, víctima, verdugo, una enorme dificultad para integrar ambivalencias, es decir, no hay grises. Todo es blanco o negro. Simplemente no pueden sostener que algo sea complejo. Tiene que ser simple para no desbordarse, para no complicarse, para no trabajarlo, para no procesarlo. Por eso decimos mucho en psicología que cuando el yo es frágil, la ideología funciona como una muleta. La ideología llega a rescatarte, la ideología llega a darte un propósito de vida. Por eso la necesidad del grupo es tan fuerte. El grupo es identidad, el grupo representa el sentido de pertenencia inmediata. Y el enemigo organiza esa rabia, simplifica el mundo y evita, por supuesto, el trabajo interno, el reparar tus propias heridas. Por eso lo que las feministas radicales hacen no tiene nada que ver con una lucha política, es más bien como que están de manera colectiva regulándose emocionalmente, por eso se dan el permiso de hacer lo que hacen en cada manifestación. Y en este punto hay algo que tengo que decir y decirlo sin rodeos, la necesidad de quemar monumentos, de destrozar calles, de vandalizar espacios públicos cada 8 de marzo, por ejemplo, no tiene nada que ver con igualdad ni con justicia. ¿Cuándo vimos a una mujer históricamente poderosa tener la necesidad de salir a rayar un monumento? Tener la necesidad de validarse a través de la violencia. No, eso que están haciendo simplemente no es una protesta, es un acting out. Están simplemente dejándose ir en su radicalismo. Y no es justificable no es nada justificable por mucho que lo intenten racionalizar. Hay muchísimo zopenco que en redes sale a defenderlas de que no, sí, pero es que tienen el derecho, ¿por qué tienen ellas toda esta herida histórica del machismo? A ver, no hay una justificación para decirme que le vas a ir a dar de chingazos a una piedra hasta que la tires. No puedes tratar de explicarme cómo rayar un monumento va a reparar algo. Y es bastante frustrante porque la igualdad legal que ya existe implica que lo que no se le permite a un hombre hacer, tampoco se le debe de permitir a una mujer. Y eso existe sobre la ley, existe en la mayoría de constituciones de Latinoamérica. Y por eso es tan frustrante, porque permitir que un sector de la población radicalice el espacio público, que se le permita tener una violencia simbólica,
no solamente a espacios públicos, sino también a personas, porque vemos en cada manifestación cómo llegan a golpear incluso a personas, a gente mayor, a hombres que van pasando. A mí me llegó a tocar en una manifestación que me tuvieron me aconsejaron los mismos policías darle la vuelta a todo Reforma, porque yo iba a pasar justo en medio de la marcha porque tenía que llegar a un punto B. Y los policías me dijeron, no pases por ahí, me lo dijo una mujer policía, no pases por ahí porque te van a meter una chinga. Y yo pues estaba más moco y no entendía como bien por qué. Todo esto empezaba como a suceder, las cuestiones del feminismo extremo y bueno, total, me lo tomé en serio, no lo hice, pero estoy seguro que quizás sí hubiera ocurrido algo, por lo menos un empujón, un jalón de greñas o cualquier cosa. Entonces... por eso el permitir la violencia simbólica o material bajo el disfraz de una causa es exactamente lo contrario a igualdad, exactamente lo contrario a lo que están exigiendo. Por eso hablamos de radicalismo. Entonces, mi conclusión, el feminismo radical no libera, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, nunca va a servir para sanar nada, nunca va a servir para construir igualdad real en ninguna sociedad del universo. La diferencia me parece a mí que es bastante clara para cualquiera que le piense. La mujer fuerte no necesita odiar al hombre. La mujer fuerte es fuerte y y existe y exige su lugar en el mundo. La mujer rota es esa que sí necesita un enemigo para no mirarse a sí misma, para nunca trabajar lo que tiene que trabajar. El feminismo como búsqueda de igualdad es valiosísimo. Lo debemos de inculcar a cada nueva generación. Lo mismo que una masculinidad integrada, responsable y fuerte, con mucha estructura. Son tan valiosos el hombre como la mujer por igual. Hay mucha mujer abusiva que abusa de los hombres y hay mucho hombre abusivo que abusa de las mujeres por igual. No es tan desbalanceado como quisiéramos creer y eso se ve mucho en las consultas. Eso se ve mucho en seguimientos terapéuticos. A mí en lo personal, el feminismo radical me parece una basura ideológica que segrega, polariza y que abusa de personas emocionalmente rotas. Me parece una completa y absoluta basura. Y siento lástima por las personas que caen en ese tipo de grupos de radicalismo, porque en lugar de buscar una salida más sana para sus problemas. Y estos grupos y movimientos radicales funcionan perfecto para las políticas públicas porque dividen al pueblo y hacen mucho más fácil la victoria para quienes establecen este tipo de condiciones de segregación social. Reflexión final, mientras tú peleas con un enemigo simbólico, el poder real, el que está ahí arriba, el que es el verdadero problema, pues sigue sin cuestionarse, sigue creciendo. Qué conveniente es que como sociedad sigamos dividiéndonos, peleándonos entre nosotros mientras el verdadero problema está intacto. Si este video te ha gustado, te agradecería que te quedes en este canal, que nos apoyes. Si no lo quieres hacer, pues te invito a que te lleves esta reflexión. Muchas gracias por tu tiempo. Buen día.